Busquen la precisión, aprendan a entender el ciclo femenino, aprendan a entender cuándo es un buen momento para hablar con la morra. Aprendan ese termómetro. Los hombres somos constructores por naturaleza y la seducción nos cuesta trabajo por eso, porque la seducción se parece más a cocinar un pastel que a construir un edificio. Construir un edificio es así, mi compa, uno tras otro, ladrillo tras ladrillo, en chinga, 6 meses igual, todos los días, duro, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Pero la seducción no es así. La seducción es más como hornear un pastel. No le vas a echar más, no jala más harina, no, más tiempo en el horno. Termómetro, todavía no. Todavía no es hora del chocolate. Todavía no. Todavía no. Grábate esa. Grábate esa. Todavía no. Porque en el momento en que tú entiendas el todavía no, vas a entender la seducción. Pero también tienes que cuidarte del otro extremo. Un gato que todo el tiempo está queriendo progresar y llevar a más, siempre va a fracasar en las relaciones con las mujeres, porque las mujeres son cíclicas. En las relaciones con otros hombres, mi compa, le va a ir increíble. Pero bueno, a los hombres que les gustan las morras, tienen que aprender a generar estas interacciones por ciclos. A pesar de que tú tienes el instinto, tú tienes las ganas y tú crees que todo mundo es así. Ese es el gran problema. El gran problema es que seguimos pensando que las mujeres son igual a nosotros. Y entonces piensan, pues si a mí me gusta esto, seguro a ella también. Y no, la verdad es que no. La verdad es que nosotros queremos más, queremos profundizar. Y esto funciona con el orgasmo y con la conexión, con el amor. Entonces, el vato quiere más duro, más rápido, más fuerte, más, y terminó. Y cae. Las morras no, las morras es un poquito, da la vuelta y otra vez, y otra vez. Y sí hay una cierta progresión en eso cíclico, pero es más como una espiral. Y esto pasa con la atención igualito, mi compa. Igualito pasa con la atención. El vato quiere constancia, quiere consistencia, quiere, si hablamos ayer, tenemos que hablar hoy y tenemos que hablar mañana. Y ojo, hace rato en el live de TikTok les estaba explicando que pues las mujeres de hoy en día no saben lo que quieren y les dijeron que querían hombres femeninos y ellas se convencieron y dicen, sí, quiero un hombre femenino, hasta que lo tienen. Porque cuando lo tienen no lo aguantan, lo maltratan psicológicamente o le ponen el cuerno porque a las mujeres les atraen los hombres masculinos. Eso lo explicaba en el TikTok para que entendamos cómo el hecho de que tú trates de controlar la relación a lo que a ti te funciona, eventualmente va a hacer que la morra se harte. Eventualmente va a hacer que la morra se canse, porque sí tienes que ir un poco al ritmo de ambos. Tampoco es que te metas totalmente a su ritmo, porque entonces pierdes liderazgo. Si se fijan, la seducción es compleja. No es fácil, no es una frase, no es una palabra, no es una historia. Mira, una historia con una lucecita aquí donde se te marque el pinche tríceps, sí puedes llamar la atención de la morra. Pero la atención de una mujer, la atención sexual, la atención emocional es bien complicada de sostener porque funciona así, en ciclos. Entonces, aquí es donde entra la magia de la intermitencia de la atención, porque cuando tu atención no está todo el tiempo empujando, es más probable que le atines al momento en el ciclo de la morra. Porque con las morras es más importante el timing que la acción. Otra vez, para los que no están poniendo atención, con las morras es más importante el timing que la acción. Es más importante cuándo lo haces que qué haces. Es más importante cuándo la abordas, cómo la abordas, que qué le dices. Y algo que es importante entender en el timing es que hay morras que, que el vato más cabrón, el mejor seductor, en un mal momento no la arma.
Y el vato más pendejo, en el momento correcto, en el momento donde más insegura se siente, más triste, más deprimida, más sola, dice ya el que sea, y el que va pasando por ahí, ese. Entonces es mucho más importante aprender a leer el timing que aprender a generar. Digo, las temachinas ahí están y las vamos a seguir explicando, pero el live de hoy es muy importante centrarlo en entender el timing, el tiempo, la precisión. Es una cosa de precisión, no de progresión. Igual que el sexo, mi compa. Es una cosa de precisión. El placer sexual masculino es de progresión. El femenino es de precisión, de manejo del ciclo, de llevarla ahí. ¿Por qué crees que nadie habla de, ay, hicieron venir a ese vato? No, pues ese vato se va a venir, todos los vatos se van a venir, no los llevan ahí. El vato sucede porque es progresivo y mientras no se detenga, va a culminar. No tiene ciencia. La progresión no tiene ciencia, la precisión tiene ciencia. Por eso la mayoría de los vatos cogen feo, porque no quieren admitir esta realidad. Y no quieren asumirla y no quieren trabajarla y no quieren profundizarla, experimentarla y darse a la tarea de ser precisos. Y hoy no vamos a hablar de eso y probablemente en las giras sí lo hablo, pero probablemente en los lives lo hable poco porque la gente se asusta y a mí me gusta mucho hablar con las cosas como se llaman. Entonces me cuesta mucho trabajo explicar el soldadito y el mini dedito de la morra, entran en... Me cansa. Entonces probablemente no lo voy a explicar, pero lo voy a explicar y todo funciona igual, ¿eh? Si tú entiendes esto en lo social y en el comportamiento, eventualmente lo vas a entender en las sábanas, en la cama. Culminé, dice mi compa. Entonces, es importante entender que la precisión tiene mucho que ver con entender a la morra y con entender sus procesos y sus ciclos. ¿A qué me refiero con esto? Por eso el Amazon es una genialidad. Porque el Amazon permite el ciclo. El Amazon permite que la morra pase de pensar en ti a pensar en todas las otras cosas que hay en su vida, a volver a pensar en ti. Si tú le hablas a una morra antes de que piense en ti, valiste verga. Si la morra no se acuerda que existe, si tú ya le estás escribiendo, deja tú, si ya te dejó en visto porque no te quiere contestar, porque está en su ciclo. Y cuando digo su ciclo no me refiero a Andrés el que visita cada mes, que también hay un montón de información ahí, ahorita vamos a entrar a eso. Pero sí hay una cosa en donde la morra necesita, por más que le gustes, por más que le atraigas, por más que seas un vato millonario, pitudo, de 3 metros, temachero, alfa, mamón, inalcanzable, perseguido por todas, súper sentido del humor, súper enclochador. Si le abras diario a la morra, la vas a hartar. Si persigues diario a la morra y diario la buscas y diario le das atención, la vas a hartar. Entonces, por un lado en el canal siempre hablamos de trabajar tu valor como hombre, lo que te hace atractivo, lo que te hace masculino, desarrollarte, hacer ejercicio, encontrar tu camino de vida, desarrollar tu camino de vida. Y sí, entre más alfa, más fácil va a ser el juego con las mujeres, pero igual necesitas traer juego, igual necesitas timing, igual necesitas precisión, porque si te pones muy progresión, las morras se hartan, las morras se sienten, piensa que no eres el único. Piensa que también hay otros 200 vatos que no saben esto. Tú eres el único que lo sabe, tú eres el único de sus pretendientes que ve al Temach, bien por ti, victoria garantizada, pero tienes que entender que también hay otros vatos que la hartan. Lo peor que le puedes hacer a una mujer es hartarla. Lo peor que le puedes hacer a una mujer es aburrirla. Lo decía hace rato en el TikTok, las morras prefieren hombres que las maltratan, que no las aburren, antes de estar con un vato que las aburre.
Y la solución, obviamente, es ser un vato chido que no las aburra. Esa es la propuesta. Yo solo evidencio lo que pasa. A las mujeres les gustan los hombres culeros. Yo no lo inventé, no es mi culpa y yo no les digo que sean culeros. Solo les digo, tampoco sean pendejos. Solo les digo, sean precisos. Busquen la precisión, aprendan a entender el ciclo femenino, aprendan a entender cuándo es un buen momento para hablar con la morra. Aprendan ese termómetro. Los hombres somos constructores por naturaleza y la seducción nos cuesta trabajo por eso, porque la seducción se parece más a cocinar un pastel que a construir un edificio. Construir un edificio es así, mi compa, uno tras otro, ladrillo tras ladrillo, en chinga, 6 meses igual, todos los días, duro, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Pero la seducción no es así. La seducción es más como hornear un pastel. No le vas a echar más, no jala, más harina, no, más tiempo en el horno. Termómetro, todavía no. Todavía no es hora del chocolate. Todavía no. Todavía no. Grábate esa. Grábate esa, todavía no. Porque en el momento en que tú entiendas el todavía no, vas a entender la seducción. Pero también tienes que cuidarte del otro extremo. Nunca. No, todavía no. Y saber detectar ahora. Y cuando sea ahora, entonces sí, mi compa. Entonces, sí es importante entender y aprender. Obviamente hay que aprender a capturar la atención. Obviamente hay que aprender a ser un hombre seductor, a ser un hombre atractivo. Pero también hay que entender cuándo son los momentos para cada cosa. Por eso el timing es tan importante. Y el Amazon es un gran primer timing. Porque algo que es bien difícil es que si tú estás con una morra que trae todo el cerebro lavado de feminismo, que no sabe lo que quiere, que te está queriendo controlar, pero en realidad quiere un hombre al que no pueda controlar, y una morra que vive en esa contradicción, ya llevas una relación con ella de un rato donde ella ya generó poder y control sobre ti, va a ser muy difícil cambiar ese termómetro. Porque ella va a sentir que algo estás haciendo mal y te va a castigar. Como ya está acostumbrada a castigarte y tú concedes cuando te castiga, no te va a permitir hacer eso. Y por eso tienes que tener más huevos que ella, pero es más difícil. Pero a efectos del ejemplo, a efectos del live de hoy, cuando tú empiezas una relación, el Amazon mete ese ritmo, ese ciclo, esa comprensión del ciclo. Cada 3 días, hija. Y después hacia adelante, si quieres, hablas más seguido. Pero si tú desde el principio generas un ciclo de cada 3 días, cada 4 días, cada 5 días, entonces la morra entra. Le controlas el ciclo a las morras. Ahí es donde se pone interesante, ¿no? La morra se mete a tu ciclo. Ya cuando su ovulación responde a tu Amazon es porque ya eres muy verga. Pero eso es posible, mi compa. Eso pasa. Los ciclos de las mujeres se ajustan en función de sus convivencias sociales. Cuando muchas mujeres conviven, sus ciclos se sincronizan. Para competir por el alfa. Cuando tú entiendes esta intermitencia, empiezas a generar esa necesidad. El principio, que lo llevamos 3 años trabajándolo y no voy a profundizar en eso, el principio es entender que tú eres valioso, que tú le atraes a la morra, que tenemos que generar sed en la morra, que la morra tiene que disfrutar estar contigo, querer estar contigo. Y eso se prolonga con sed. Si la morra tiene acceso a ti todos los días, se aburre. Si la morra no tiene acceso a ti cuando quiere, que está bien cabrón saber cuándo, porque es un ciclo, porque por más que te quiera la morra, no te va a querer todo el tiempo. Entonces, atinarle a cuando te quiere, está difícil. Tienes que tener una pinche precisión ahí. Y ahorita vamos a hablar de eso, que es importante aprender a hacer el termómetro. Ahorita vamos a hablar del termómetro a profundidad. Pero la otra solución, que es más fácil, es esperarte a que ella quiera. Y cuando ella quiera, hacerte el difícil. Cuando ella quiera, prolongarlo. Cuando ella quiera, ese es el punto de inicio. Eso sería un Amazon más preciso, pero si el Amazon les da ansiedad, imagínate si les hubiera dicho eso de entrada.
De cuando te busque, 2 días más. Es más, ese es el nuevo Amazon, el Amazon Prime. El Amazon Prime no es a partir de que la viste. El Amazon Prime inicia cuando ella te busca. De cuando te busca, 2 días más. Mi compa, para cuando le contestes, se va a chorrear. Se está aguantando. Es como yo ahorita que estoy bien acalorado. Tengo un chingo de sed. Lo disfruto más que si no estuviera calora, que si el pinche vaso estuviera jode y jode todos los días, todo el día. Tómame, 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 tómame. Pues sí, le doy un trago. Ya, hazte para allá, pinche vaso. Ya me hartaste, cabrón. Así tienes que ser tú. Exclusivo. Escaso. De lo bueno poco. Esto lo que hace... El otro día les explicaba que la hipergamia es un fenómeno de percepción. Si la morra siente que eres bien verga, va a asumir que eres bien verga y le vas a gustar. Bueno, esta es una forma de hackear eso, facilito. Si a la morra le genera sed, obviamente le vas a generar placer cuando sacies esa sed. Y si le generas placer a la morra va a asumir que eres el vato más verga porque ningún vato la ha hecho esperar. Es así de sencillo, mi compa. Como nadie... Y mire, hace rato en el TikTok, para los que estaban ahí, les explicaba que nos tocó vivir en una época de muchos virus. Nos tocó vivir en una época de pandemia feminista. Y eso es difícil. Es difícil vivir en una sociedad como la nuestra. Y es difícil relacionarse. Y es difícil porque las morras no saben lo que quieren. Y es difícil porque las morras creen que quieren un hombre femenino cuando en realidad su instinto las hace gravitar hacia lo que ellas entienden como un hombre masculino. ¿Es difícil en ese sentido? Sí. ¿En qué sentido es fácil? Que la mayoría son unos simps. La mayoría de los hombres hoy en día son arrastrados. Ninguno es exclusivo, mi compa. Y a las morras les mama lo exclusivo. Les mama. Vete a cualquier clase de marketing. Te van a decir, ¿quieres venderle a las morras? Pon el letrero exclusivo a un lado. Es más, el viernes de morras vamos a hacer un live exclusivo. Y vas a ver. Porque lo exclusivo es atractivo para las morras. La hipergamia se mata con exclusividad. Y la exclusividad no quiere decir solo tú. Quiere decir te cuesta trabajo. Quiere decir es difícil. Quiere decir no está cuando lo quieres, no es cuando tú quieras. Y claro que por supuesto que te va a reclamar. Claro que por supuesto que no le va a parecer, mi compa. Ella quiere tener el control de la relación. El problema es que hoy en día las morras no saben lo que quieren. Creen que quieren tener el control de la relación. Porque en realidad lo que anhelan es un vato que tenga el control, que las guíe, que les ponga límites, que les enseñe y que las haga sentir protegidas. Biológicamente necesitan eso, mi compa. Aunque te digan que no, aunque digan que no todas, aunque digan que casi no, aunque digan que eso era antes y que qué feo esos hombres. Por eso les digo, tengan amigas, para que veas a quienes se cogen y a quienes nomás los traen comprando flores y pagándose en las caras. La respuesta es muy sencilla. Se cogen al que consideran exclusivo, difícil y que las mantiene a raya. Entonces, el gran problema de esto es que es meterte a su juego. Y a los hombres nos cuesta trabajo esto. Te da ansiedad a ti. Y es normal que si los hombres pensamos en progresión, sentir que no estamos avanzando, sentir que le estamos cagando. ¿Cuántos de ustedes, tratando de hacer un Amazon, les gana la ansiedad? ¿Cuántos de ustedes dicen, ¡ay, estoy en contacto cero, pero siento que se está deshaciendo todo porque no hay progresión? Relájese, mi compa. Usted vino a la clase del chef. Usted vino a aprender a hacer pasteles. Yo sé que usted es muy bueno para hacer edificios y sé que los edificios son ladrillo tras ladrillo tras ladrillo. No he puesto ningún ladrillo. Relájese, mi compa. Deje que el pastel esponje. Es importante que aprendamos a tener paciencia,
y aprendamos a hacer el juego de... Por eso usaba yo la metáfora de estirar de tensar la flecha. Tensar la flecha, esperar. Eso no quiere decir nunca dispares y que se te rompa el arco. Pero tampoco quiere decir luego, mi compa, precoz. Ya. Tensé el arco, disparé y ya se acabó. No, mi compa, es con calma y con suavidad. Pero cuando suelta la flecha, entonces es firme. Entonces es directo, entonces es fuerte, mi compa. Masculino. Con dirección. Con precisión. Y la precisión toma tiempo en perfeccionarse. El termómetro toma tiempo en perfeccionarse. Es como el box, mi compa. 1-2, 1-2, la jalo. Y ya que se acercó, ¡pam! Knockout. Knockout del corazón. Eso es lo que vamos a aprender a hacer aquí. Knockout del corazón. La morra cree que no la pelo, la morra cree que no me interesa, la morra no entiende, la morra quiere mi atención. ¡Pam! Inyección de atención súper emocionante y enclochadora. Y luego otra vez ausencia. Eso es un knockout, mi compa. A cualquier morra. Cualquier morra. Me vale verga que digan, ¡ay, no generalices, too much! No les gusta que generalice porque las evidencio en lo ordinarias que son. Mejor ustedes sean especiales y que no funcionen las temachinas. En lugar de estar chillando que generalizo, sean diferentes, sean únicas. Y entonces, mira, el temach va a tener que regresar a ser O no, ya ni haría eso. Yo seguiría haciendo contenido, pero ya no haría contenido de seducción. Porque no funcionaría, porque cada una es un mundo. Pero mientras todas sigan reaccionando igual, pensando igual y comportándose igual, las temachinas van a seguir funcionando.